a la sesión número 6 del curso de Fisiología Renal. Bueno, el día de hoy se desarrollará el tema titulado Páncreas y glándulas suprarrenales a cargo del universitario Frank Montesa, quien es estudiante de quinto año de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca, vicepresidente de SOCIEMCA del año 2026, director de Más Vida Cajamarca y miembro activo del proyecto Hermano Mayor. Chicos, no olviden... Por la presentación. Bueno, como mencionaba Mayra, el día de hoy nos toca desarrollar la sesión número 7, que consiste en ver sobre lo que es fisiología del páncreas y también fisiología de las glándulas suprarrenales. A ver, me confirman. Bueno chicos, vamos a comenzar ya. Esta exposición lo he centrado un poco más en lo que es la fisiopatología acerca de el páncreas y de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Vamos a iniciar recordando un poco sobre la anatomía del páncreas, ¿no? Bueno, el páncreas es un órgano principalmente retroperitoneal, excepto de la parte que es la cola, ¿no? Que es parcialmente intraperitoneal, ¿no? Se sitúa a nivel del epigastrio y también abarca la región del hipocondrio izquierdo. Se proyecta aproximadamente entre las vértebras L1 y L2 y está también el páncreas en relación directa con el estómago, que el estómago se encuentra anterior al páncreas y la columna vertebral que se encuentra posterior, ¿no? Hago énfasis en esta relación para que, por ejemplo, acá en una tomografía se puede notar el páncreas principalmente. Anterior al páncreas estará el estómago, posterior estarán la aorta abdominal, también un vaso importante que es la arteria mesentérica superior, que también aporta irrigación al páncreas, y también la columna, ¿no? La columna vertebral. Bueno, otro enfoque importante que tendremos que ver en la anatomía del páncreas es la división por partes, ¿no? Por la clasificación que le dan por regiones, ¿no? Este es importante, por ejemplo, para que se ubiquen anatómicamente cuando mencionan, por ejemplo, un cáncer de la cabeza de páncreas. ¿Dónde se ubicará el cáncer de la cabeza de páncreas? Por eso es que he puesto esta imagen donde nos detalla las partes del páncreas, ¿no? Lo dividen principalmente en cabeza, que se encuentra en estrecha relación con el duodeno, ¿no? Con la curvatura del duodeno. Esta cabeza del páncreas tiene a su vez un proceso unciforme. Puede tenerlo o no. En algunos se nota más, en otros no. Por ejemplo, acá no se nota tanto el proceso unciforme del páncreas. También tiene un cuello. También se describe el cuerpo del páncreas y principalmente la cola, ¿no? Que mencionábamos que la cola es, es la parte del páncreas que se relaciona, ¿no? Que está intraperitoneal, ¿no? El resto, el páncreas es retroperitoneal. Bueno, continuando con las consideraciones anatómicas, tenemos cómo es que en esta lámina se observa los conductos pancreáticos, ¿no? Tenemos principalmente el conducto pancreático de Wilson, ¿no? Que se llama también conducto pancreático principal, que es el que se fusiona con el conducto colédoco y desembocan en la papila duodenal mayor, ¿no? Acá en la unión se le llama ampolla hepatopancreática, ¿no? A su vez, también hay otro conducto que es el conducto pancreático accesorio o conducto pancreático de Santorini, también lo llama la anatomía clásica, ¿no? Que va a desembocar también en la papila menor del duodeno, ¿no? Ambos desembocan en la segunda porción del duodeno, ¿no? En la parte descendente del duodeno. Bueno,
Ahora vamos a repasar un poco de lo que vendría a ser la irrigación arterial del páncreas, ¿no? Esta irrigación arterial del páncreas está dada principalmente por dos arterias, ¿no? Por la arteria mesentérica superior, que ya lo mencionábamos hace rato que se observaba acá en esta tomografía, y también por el tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco que a su vez nos da como ramas a la arteria esplénica, a su vez la pancreática mayor, eh, la pancreática dorsal también son arterias importantes, pero principalmente la irrigación del páncreas está dada por el tronco celíaco y por la arteria mesentérica superior, perdón. Una vez teniendo en cuenta estas consideraciones anatómicas, vamos a pasar a hablar acerca un poco más de lo que es la fisiología pancreática, ¿no? Bueno, este es el esquema de un corte histológico de páncreas, ¿no? En este esquema podemos observar dos estructuras que son de importancia aquí en el páncreas. Primero tendríamos a los acinos pancreáticos, que dicho sea de paso, forman la mayor parte del páncreas está conformada por acinos pancreáticos, ¿no? Se describe que cerca del 90% del páncreas está compuesta por acinos pancreáticos que a su vez son la porción exocrina del páncreas, ¿no? Que van a secretar las enzimas digestivas hacia el duodeno. Y por otra parte, otra estructura muy importante serían los islotes de Langerhans, ¿no? Que están en menor proporción, pero no por ello son de menor importancia, ¿no? Porque en los islotes de Langerhans tenemos los diferentes tipos de célula, como son la célula alfa, la célula beta, la célula delta, que secretan hormonas directamente a la sangre, ¿no? Entonces nos vamos a centrar primero hablando de la porción exocrina del páncreas, ¿ya? Bueno, tenemos, como ya mencionaba, el páncreas exocrino va a secretar enzimas digestivas hacia el duodeno. Como lo veíamos en la parte de la anatomía, van a secretar sus enzimas hacia la segunda porción del duodeno, ¿no? Como acá también se puede observar en esta imagen. Ya. Aparte de la porción exocrina que está formada por los acinos pancreáticos, también se describen las células ductales, ¿no? Que son estas células que estoy señalando aquí, cuya función es secretar el bicarbonato, ¿no? Entonces, el páncreas exocrino nos va a secretar enzimas digestivas, a su vez las células ductales del páncreas también nos secretan bicarbonato. ¿Y para qué sirve este bicarbonato? Este bicarbonato nos va a servir principalmente para, primero, para neutralizar la secreción ácida que viene desde el estómago, ¿no? El estómago tiene células especializadas y mecanismos de defensa propios para soportar el ácido, pero a partir de aquí esos mecanismos ya no están. Por eso es que es importante que esa secreción ácida se neutralice, ¿no? Y el páncreas lo va a neutralizar secretando el bicarbonato. También, de cierta manera, busca crear un pH óptimo, ¿no? Para las enzimas. Si recordamos, cada enzima del sistema digestivo necesita un pH óptimo para realizar su función correctamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a centrarnos hablando sobre las enzimas del jugo pancreático, ¿no? El jugo pancreático está compuesto por diversos tipos de enzimas, ¿no? Que van a participar en la digestión de las proteínas, de las grasas también y de los carbohidratos. Pero para ello, las enzimas que secreta el jugo pancreático deben secretarse en un estado inactivo, ¿no? A este estado inactivo de las enzimas se le conoce como zimógenos, ¿no? Entonces, las enzimas pancreáticas se secretan en forma de zimógenos. ¿Por qué se secretan en forma inactiva? Porque si el páncreas secretara de forma activa ya las enzimas, entonces el páncreas se auto, se va a autodestruir, ¿no? Se va a autodigerir el páncreas. Es por eso que es importante hablar de la primera enzima que está acá, que es
el tripsinógeno, que se va a secretar a través del jugo pancreático y una vez que está en el duodeno, por acción de la enterocinasa que está en el duodeno, va a transformar este tripsinógeno en tripsina, que es la forma activa ya de la enzima, cuya acción es destruir los enlaces peptídicos, pero a su vez también funciona, si ustedes se fijan en esta lista de acá, esta tripsina ya, que es el tripsinógeno activado, va a funcionar como activador para todo el resto de las enzimas que son secretadas en forma de zimógenos, ¿no? Entonces, estas enzimas serán la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa. Estas enzimas que se enfocan principalmente en la digestión proteica, ¿no? También participan la fosfolipasa, que se encarga de separar los ácidos grasos de los fosfolípidos. También está la lipasa. Aquí también participará la amilasa, que se encarga de digerir el almidón. Recordemos también que hay una amilasa salival, esta es una amilasa pancreática. Colesterasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa, que se van a encargar de dividir el ARN, ¿no? Y formar cadenas cortas. Bueno, toda esta regulación del páncreas exocrino está dada principalmente por tres mecanismos, ¿no? Siendo el mecanismo intestinal el más importante. Se regula también por el mecanismo cefálico, que mediante una estimulación del nervio vago hasta estímulos sensoriales, perdón, como el olor o cuando piensas en comida, es una regulación cefálica y entonces ahí también se van a secretar estas enzimas, pero es en menor proporción, en un 20%. Otra regulación es la regulación gástrica, por la distensión gástrica, y la gastrina participa en un 10%, pero principalmente la regulación es intestinal, como mencionaba. ¿Cómo ocurre esta regulación intestinal? Esta regulación intestinal se da básicamente por dos hormonas, ¿no? La secretina, que nos va a estimular la liberación de bicarbonato por el pH ácido, perdón, que ya hablábamos del bicarbonato, y muy importante, la colicistoquinina, ¿no? Que va a inducir la secreción de estas enzimas pancreáticas en respuesta a grasas y proteínas, ¿no? Cuando nosotros ingerimos grasas y proteínas, se va a estimular la colecistoquinina y a su vez va a inducir, ¿no? La secreción de todas estas enzimas, ¿no? Del jugo pancreático. Bueno, eso ha sido en cuanto a la porción exocrina del páncreas. Ahora nos vamos a centrar en los islotes de Langerhans, ¿no? O la porción endocrina del páncreas. Estos islotes de Langerhans van a secretar hormonas directamente hacia la sangre, ¿no? Dentro de estos islotes de Langerhans se describen diferentes tipos de célula, ¿no? Tenemos la célula beta, la célula alfa, la célula delta, la célula PP o célula F también se le llama, que cada una de estas células tiene una diferente función, ¿no? La célula beta, muy conocida, la célula beta, que se encarga de secretar insulina, ¿no? Hacia la sangre. Se localiza principalmente en el centro del islote y la función de la insulina que secreta estas células beta es que disminuyen la glicemia, ¿no? También tenemos a las células alfa, que se encuentran más hacia la periferia, que secretan otra hormona muy importante para el metabolismo de la glucosa, como lo es el glucagón, cuya función es opuesta a la de la insulina, que esta hormona se encarga de aumentar la glicemia, ¿no? También se describen las células delta, que se encarga de producir somatostatina, que tiene dos funciones, una paracrina, que actúa a nivel del páncreas, donde inhibe la liberación de estas hormonas que estoy describiendo, y otra que es la función endocrina de la somatostatina, que va a reducir las contracciones del tubo digestivo y de la vesícula, ¿no? Y en cuanto a las células F,
van a secretar el polipéptido pancreático, ¿no? Este polipéptido pancreático se va a encargar de inhibir las secreciones exocrinas del páncreas, ¿no? Que son las que ya estábamos hablando. Bueno, aquí tenemos a grandes rasgos cómo es que actúa la insulina, ¿no? La insulina se une, mm, se, se secreta, ¿no? Por las células beta pancreáticas y se va a unir a los receptores de insulina, que son receptores de tirosina sinasa, en donde se va a desencadenar una señal, se desencadena una señal y esta señal se va a dirigir a las vesículas que contienen GLUT4. ¿Y qué va a pasar con este GLUT4? Este GLUT4 va a ir hacia la membrana. Como recordaremos, el GLUT4 es un transportador de glucosa, ¿no? Es el transportador de glucosa GLUT4 y se encarga de facilitar la difusión de glucosa desde la sangre hacia los tejidos, ¿no? Entonces vemos cómo esta insulina hace efecto a través de los transportadores GLUT4 y disminuirá la glicemia sanguínea, ¿no? Muy importante aquí, en la parte endocrina del páncreas es el trastorno estrella, ¿no? Aquí que será la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes mellitus se define como la alteración en el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Eh, Esto nos va a derivar en anomalías en la síntesis o en la liberación también de la insulina, ¿no? Puede haber tanto una incapacidad de las células para producir insulina como una resistencia del cuerpo a la insulina también. Bueno, acá he puesto que la diabetes mellitus tipo 1 se debe a la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Bueno, en la diabetes tipo 1 hay destrucción de estas células beta, por lo tanto va a haber un déficit total y absoluto de insulina, lo cual implicaría que desde el momento en que se diagnostica diabetes tipo 1, va a requerir nuestro paciente insulina para toda la vida, ¿no? No está de más recordar también los criterios para el diagnóstico de la diabetes, que son primero, la glucosa plasmática en ayunas tiene que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Recordemos que los valores normales de glicemia están entre 70 y 100, ¿no? Eh, Otro criterio para el diagnóstico de diabetes sería la glicemia plasmática después de 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que sea mayor o igual a 200. Otra también es la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Y por último tenemos la glucosa plasmática al azar, que tiene que ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Pero para esta condición tiene que cumplirse que la persona tiene que presentar síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas clásicos de hiperglicemia? Serían las P de la diabetes, ¿no? Recordemos la P de poliuria, la P de polifagia, perdón, y la P de polidipsia. También hay una cuarta P que se llama pérdida de peso, ¿no? Bueno, esto es un resumen entonces de lo que ha sido la porción exocrina del páncreas y la porción endocrina del páncreas. Bueno, a continuación vamos a presentar un pequeño casito. Eh, Dice, tenemos a un varón de 45 años que acude al servicio de emergencias por presentar un dolor abdominal intenso, de inicio súbito, localizado en epigastrio, de tipo continuo, con irradiación hacia la espalda en cinturón. Muy importante aquí. Que no cede con analgésicos comunes y se exacerba tras la ingesta de alimentos. Refiere náuseas y múltiples episodios de vómitos. Como antecedentes menciona consumo crónico de alcohol desde hace más de 10 años. Al examen físico se le encuentra en regular estado general, con facies de dolor, con taquicardia, la presión arterial de 95/60 milímetros de mercurio y leve fiebre. El abdomen se encuentra distendido, dolorosa la palpación en epigastrio, con defensa muscular leve y ruidos intestinales disminuidos.
Ahora vamos a ver los exámenes de laboratorio que nos dicen. Los exámenes de laboratorio muestran elevación de amilasa y lipasa sérica, más de 3 veces el valor normal. También tiene leucocitosis y aumento del PCR. En la ecografía abdominal se observa la vesícula con litiasis y el páncreas aumentado de tamaño. La tomografía abdominal confirma la inflamación pancreática sin evidencia de necrosis, ¿no? Entonces, ¿de qué se trataría este caso? Este caso, chicos, se trata de una pancreatitis aguda, ¿ya? La pancreatitis se define como una inflamación en el páncreas, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la activación prematura de las enzimas, ¿no? De las enzimas pancreáticas. Recordemos que las enzimas pancreáticas se tenían que activar a nivel de duodeno, ¿no? Pero no, aquí ocurre a una activación prematura, lo que lleva a que estas mismas enzimas pancreáticas generen daño e inflamación en el páncreas, ¿no? Acá he considerado los criterios diagnósticos para pancreatitis, que son tres y son relativamente fáciles de aprender. El primero sería el dolor abdominal agudo característico, ¿no? ¿Cuál es el dolor característico? Es un dolor epigástrico o en el cuadrante superior izquierdo que se describe como constante y con irradiación hacia la espalda, ¿no? Con irradiación hacia la espalda. Entonces, este es el dolor característico de pancreatitis, entonces, sí lo presentaba en nuestro caso, ¿no? También el segundo criterio diagnóstico son las enzimas pancreáticas elevadas, ya sea la amilasa o la lipasa, mayor o igual a 3 veces, perdón, mayor a 3 veces por encima del límite superior normal, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta que la lipasa se eleva antes y dura más, o sea, es decir, que la lipasa es mejor marcador que la amilasa. Y tres son los hallazgos característicos en imágenes, ¿no? Puede ser una ecografía, una tomografía, una resonancia. Bueno, para establecer el diagnóstico de pancreatitis tienen que cumplirse dos de estos tres criterios, ¿no? Se puede cumplir el uno con el dos o de muchas combinaciones. En nuestro caso, nuestro paciente sí presentaba el dolor abdominal característico, tenía elevación de amilasa y lipasa mayor de 3 veces de lo normal también, y tenía un páncreas aumentado de tamaño y evidencia, ¿no? En estudios de imagen. ¿Cuáles son las causas de pancreatitis? Este es muy preguntado en exámenes, ¿no? La primera y la segunda causa son las que preguntan mayormente en exámenes. La primera causa de pancreatitis aguda es la litiasis biliar, ¿no? La litiasis biliar, como se observa aquí en la imagen, esta es la primera causa de pancreatitis aguda, ¿no? Seguida por el alcohol, también se describen causas farmacológicas, causas posquirúrgicas, post-cepre también, infecciosas y muchas otras causas más, ¿no? Pero las más importantes son, no lo olviden, la litiasis biliar y el alcohol. Bueno, importante también que recuerden en el contexto de pancreatitis utilizar el score de BISAP, ¿no? Que estadifica, ¿no? A los pacientes y nos puede eh, eh, por ejemplo, clasificar, ¿no? La pancreatitis, si es leve, si es moderada o si es grave. Bueno, el manejo de la pancreatitis aguda, claro, es hospitalización primero y monitorización. También se recomienda hidratación endovenosa agresiva, ¿no? ¿Por qué motivo? El motivo de la hidratación endovenosa agresiva es evitar la necrosis pancreática, ¿no? Como el páncreas atraviesa un proceso inflamatorio, sabemos que en procesos inflamatorios hay fuga de líquido, entonces hay fuga de líquido y en consecuencia, hay hipoperfusión aquí en el páncreas, ¿no? Por pérdida de volumen. Es
Entonces tendríamos que administrarle hidratación agresiva para evitar esta necrosis pancreática, ¿no? También vamos a brindarle analgesia a nuestro paciente, se recomiendan opioides. El ayuno inicial, es muy importante el ayuno, ¿no? Porque como hablábamos anteriormente de la fisiología, los estímulos de la comida como grasas o proteínas estimulan la colecistoquinina, ¿no? Que a su vez estimula la secreción de enzimas pancreáticas. O sea, por este motivo es que vamos a tener que a nuestro paciente ponerlo en nada por vía oral. La nutrición enteral también se recomienda y principal, tratar la causa, ¿no? ¿Qué causa mi pancreatitis? ¿Es una causa biliar? ¿Es una causa, no sé, es una causa relacionada con el alcohol o otras causas, ¿no? Si es una causa biliar, se recomendaría utilizar la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o la CEPRE, que se llama. ¿En qué consiste la CEPRE? Consiste en que por vía endoscópica se ingresa este aparato y vamos a ingresar por la papila duodenal mayor y vamos a extraernos los cálculos biliares, como se observa en esta imagen. Y bueno, eso sería en cuanto a nuestro caso. Bueno, ahora vamos a hablar ya acerca de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son estructuras pequeñas que, que se ubican en los ápices de los riñones, son bilaterales, claro, y pesan aproximadamente 5 gramos, nos dice. Acá hay una imagen de las glándulas suprarrenales. La glándula suprarrenal principalmente se divide en corteza y en médula suprarrenal, ¿ya? No se olviden. La corteza suprarrenal se va a encargar de la producción de mineralocorticoides, como el principal de ellos la aldosterona, también glucocorticoides, como es el cortisol, y andrógenos, como la dehidroepiandrosterona, ¿no? Mientras que la médula se va a encargar de producir catecolaminas como noradrenalina y adrenalina. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una imagen esquemática sobre cada zona de la glándula suprarrenal y qué es lo que produce. A nivel de la médula, eh, mencionamos que produce catecolaminas y toda esta parte de acá representaría la corteza, ¿no? Solo que la corteza también se divide en zona glomerulosa, zona fascicular y zona reticular. En la zona glomerulosa se van a producir principalmente mineralocorticoides, ¿no? Como la aldosterona. Esto también preguntan mucho en exámenes, ¿no? ¿En qué zona se produce, por ejemplo, el cortisol? En la zona fasciculata principalmente. Y en las zonas reticulares también tenemos que se produce principalmente andrógenos, ¿no? Bueno, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo siguiente, ¿ya? Dice que debido a que el sistema nervioso simpático también secreta adrenalina y noradrenalina, entonces la función medular suprarrenal no es esencial para la vida, ¿ya? Eso quiere decir que nos puede fallar la médula suprarrenal, pero estas catecolaminas que se producen acá pues, pueden ser suplidas por las que se producen en el sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Esto qué implica? Esto implica que, en contrario, la pérdida funcional total de nuestra corteza suprarrenal, es decir, de esta zona de aquí, nos resultaría mortal, ¿no? En unos cuantos días o semanas si es que no se recibe tratamiento. Es por eso que vamos a enfocarnos más en el estudio de la corteza suprarrenal, ¿ya? Porque su pérdida de función resultaría en desenlaces fatales. Bueno, la corteza suprarrenal, en sí en la corteza suprarrenal se producen alrededor de más de 30 hormonas, ¿ya? Pero principalmente
se describen a la aldosterona, al cortisol y a los andrógenos, ¿no? ¿Por qué? Porque la aldosterona es el principal mineralocorticoide porque es el de mayor potencia también. El cortisol igualito. O sea, son principales aquí. Bueno, estas hormonas son secretadas en forma libre, ¿no? Y se van a unir a proteínas plasmáticas y van a entrar en la circulación sanguínea. Por ejemplo, el cortisol se va a unir mayormente a la globulina de unión a corticosteroides y en menor medida a la albúmina, mientras que los mineralocorticoides como la aldosterona o los andrógenos se unen totalmente a la albúmina, ¿no? Bueno, es importante también entender que todas las hormonas de la corteza suprarrenal tienen una estructura similar de tipo esteroide. Esto porque si todas se sintetizan a partir del colesterol, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, he puesto esta imagen no con fines de que se lo aprendan, sino con fines para comparar, ¿no? Que la aldosterona, el cortisol y los andrógenos poseen la misma, no, la misma similar estructura, ¿cierto? Bueno, es importante, un punto importante acá es que una deficiencia de cualquiera de estas enzimas que participa en la síntesis de hormonas de la corteza suprarrenal va, va a bloquear perdón, una deficiencia en cualquiera de estas hormonas, ya sea la hidroxilasa o la 11 beta hidroxilasa, va a bloquear la síntesis de estas hormonas dependientes, ¿no? No se va a sintetizar, por ejemplo, cortisol o aldosterona si es que hay un efecto en esta hormona. Por lo tanto, todo esta cadena se va a desviar hacia acá, ¿no? Hacia los precursores, se desvían los precursores hacia vías alternativas. Esto es importante porque he puesto un caso más adelante, lo vamos a explicar con más detalle. Bueno, tenemos también a los andrógenos suprarrenales. Vamos a hablar de cada una de las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal. Primero tenemos a los andrógenos suprarrenales. Bueno, los andrógenos suprarrenales podrían ser hormonas débiles, contribuyen, se dice, al desarrollo de caracteres sexuales secundarios, especialmente en mujeres, ¿no? Porque recordemos que los andrógenos que producen las personas de sexo masculino se encuentran principalmente en los testículos. Bueno, en mujeres nos va a aportar, dice la literatura, caracteres sexuales secundarios como el vello púbico y también la libido, ¿no? Pero estos andrógenos sirven como precursores para coides, ¿no? Que se regulan a través del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y obedecen un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Donde la secreción de cortisol a su vez inhibe que el hipotálamo libere la hormona liberadora de corticotropina y la hipófisis también libere la ACTH. Mencionaba también sobre la secreción pulsátil de cortisol que se alcanza su pico máximo alrededor de las 6 y de las 8 de la mañana y el patrón diurno del cortisol que se invierte en personas que trabajan durante la noche, ¿no? Y duermen durante el día. Bueno, los efectos principales del cortisol se centran principalmente primero, en el metabolismo de la glucosa, ya que estimula la gluconeogénesis y disminuye el consumo de glucosa por los tejidos. También está en el metabolismo proteico, porque aumenta la descomposición de proteínas, ¿no? Muchas veces para vía gluconeogénesis producir glucosa.
También se enfoca en el metabolismo de las grasas, donde aumentará la movilización de ácidos grasos y también incrementará el consumo de ácidos grasos. Y también tiene una acción antiinflamatoria, pero esta acción antiinflamatoria se observa en concentraciones farmacológicas, ¿no? Donde es en realidad el cortisol en concentraciones farmacológicas o los corticoides tienen un potente efecto antiinflamatorio, ¿no? E incluso también tienen un efecto inmunosupresor, ¿no? Aquí precisamente lo dice, que inhibe la respuesta inmunitaria, ¿ya? También tiene un efecto psicológico que puede contribuir a la inestabilidad emocional y un efecto permisivo, ¿no? Este efecto es muy importante, ¿ya? Porque el cortisol facilita la respuesta de los tejidos a las influencias humorales y neuronales, como las que generan las catecolaminas en episodios de traumatismo y estrés extremo, ¿no? Entonces, este es el efecto permisivo del cortisol. Bueno, ahora vamos a hablar de un punto muy importante que es la supresión farmacológica de la función suprarrenal. La causa principal de la supresión farmacológica de la función suprarrenal es el uso prolongado de corticoides exógenos, ¿no? Acá es donde entran a tallar los fármacos, ¿no? Como la hidrocortisona, que la hidrocortisona en sí es el cortisol, ¿ya? Solo que se le cambia el nombre porque es un fármaco, ¿no? La hidrocortisona, pero tiene la misma estructura química, no es ni siquiera un análogo sintético, no, es lo mismo, la hidrocortisona con el cortisol. También tenemos la cortisona, la prednisolona, la prednisona, la metilprednisolona y glucocorticoides más potentes, ¿no? Como son la betametasona o la dexametasona. ¿Cómo es que se suprime esta función, no? Esta función se suprime porque se administra corticoide de manera exógena, ¿no? Para acá es importante recordar el eje, ¿no? Este cortisol participaba inhibiendo de manera negativa al hipotálamo y a la hipófisis, ¿no? Pero si hay una fuente externa de cortisol, claro, se va a inhibir todo el eje, ¿no? Pero eh, no va a haber una homeostasis, ¿no? En esta regulación del eje. Es por ello que ocurre una supresión del eje, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber baja concentración de ACTH, va a haber baja concentración de CRH también. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que cuando se le quite, por así decirlo, la fuente exógena de cortisol, nuestra glándula ya no va a funcionar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber una atrofia de esta glándula, ¿no? Porque ya no se ha estado utilizando. Es por eso que el riesgo clínico clave aquí es que la suspensión brusca nos va a provocar una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Es por ello que se recomienda que los cortisoles los corticoides no deben de interrumpirse bruscamente en tratamientos crónicos, ¿no? Sino que se le deben quitar de manera lenta y progresiva. Nos describe la literatura que puede tardar de 6 a 12 meses. Bueno, ahora vamos a hablar sobre patologías ya relacionadas con las glándulas suprarrenales. La primera patología que vamos a ver es la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, ¿qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? La hiperplasia suprarrenal congénita es una alteración autosómica recesiva, ¿no? Es una alteración genética. Este existe por una deficiencia enzimática. Una deficiencia enzimática recordemos, esta imagen de acá, donde les mencionaba que se necesitan de ciertas enzimas para que se produzcan los productos finales, ¿no? En la hiperplasia suprarrenal congénita hay deficiencia enzimática y por lo tanto no se va a producir el cortisol.
¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? La principal enzima implicada en este proceso es la 21-hidroxilasa, aproximadamente en el 90-95% de los casos. Bueno, como mencionaba, hay un defecto en la síntesis del cortisol. Eh, como no se sintetiza el cortisol, va a haber una elevación de ACTH, ¿no? Y esta elevación de la ACTH es la que nos va a provocar una hiperplasia suprarrenal, ¿ya? Eh, a su vez, como ya mencionábamos en diapositivas anteriores, el que no exista una, una enzima acá va a desviar, ¿no?, la producción hacia otros productos, se desvía la producción. Ya no se produce cortisol, pero sí se va a producir, por ejemplo, andrógenos, ¿ya? Y entonces, y a su vez, la mayor concentración de ACTH que tenemos va a sobreestimular las vías de producción de los andrógenos suprarrenales, ¿ya? Entonces vamos a tener un exceso de andrógenos suprarrenales. ¿Por qué? Porque acá las reacciones se desvían hacia la producción de andrógenos y por el mismo estímulo de la ACTH también. Entonces la forma clínica clásica es la pérdida de sal por déficit de aldosterona y lo que nos puede llevar a una deshidratación, un shock, y también la forma clínica virilizante, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas imágenes, en la primera imagen se observa un lactante de sexo femenino, pero este lactante, ¿qué pasa? Este lactante femenino tiene hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Y por lo que ya describíamos, va a haber una sobreproducción de andrógenos suprarrenales, por lo cual va a haber una virilización, ¿no?, de los genitales femeninos. Aquí se observa una hipertrofia del clítoris, también una fusión parcial de los pliegues labioescrotales, ¿no? Y acá, estos riñones de acá, donde se observa una hiperplasia de la glándula suprarrenal, le pertenecían a un lactante de 7 semanas, ¿no?, que murió por un cuadro grave de hiperplasia suprarrenal congénita. Y el tratamiento se basaría básicamente en reponer lo que nos falta, ¿no? Acá nos falta cortisol, entonces le vamos a administrar cortisol, y si nos faltaría también aldosterona, le vamos a administrar también mineralocorticoides como la fludrocortisona, que es un análogo sintético de la aldosterona, ¿no? Entonces reponemos lo que nos falta. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la insuficiencia suprarrenal. Bueno, en la insuficiencia suprarrenal se observa principalmente un déficit en dos hormonas, ¿no? En los glucocorticoides y en los mineralocorticoides. Bueno, puede o no haber este déficit de mineralocorticoides ya en la insuficiencia suprarrenal. Se clasifican en primaria, en secundaria o en terciaria. Primaria si la afectación está en la misma glándula, secundaria si la afectación está a nivel de la hipófisis, y terciaria si la afectación está a nivel del hipotálamo. Vamos a hablar acerca de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, que, como ya hablábamos, se origina por un fallo de la glándula, ¿no? Esto se caracteriza a su vez, por una producción insuficiente de las hormonas de la corteza suprarrenal, y a su vez va a haber altas concentraciones de ACTH, ¿no? Porque no produce cortisol, a su vez no va a inhibir en el eje hipotálamo-hipófisis, por lo tanto, el hipotálamo y la hipófisis van a estimular, ¿no?, la producción de cortisol, por así decirlo. Es por eso que se va a secretar en mayor medida ACTH, pero ¿qué pasa? Que esta glándula no sirve, ¿no? Entonces la ACTH va a estar alta y el cortisol va a estar bajo o inexistente, ¿no? Bueno, los hallazgos clínicos de la insuficiencia suprarrenal primaria son los siguientes, ¿no? Puede hallarse anorexia o pérdida de peso, tanto en la primaria como en la secundaria.
Fatiga o debilidad, síntomas digestivos, mialgias, muy importante la hipotensión ortostática que está presente tanto en la primaria como en la secundaria. Bueno, la hipotensión ortostática es una alteración hemodinámica, ¿no? Donde la presión arterial disminuye al pasar de una posición acostado hacia de pie, ¿no? También tendremos hiponatremia, hipercalemia, ¿no? Esto principalmente por actividad o por inactividad, ¿no? De la aldosterona. También muy importante, tenemos la hiperpigmentación, ¿ya? Pero la hiperpigmentación vemos que solamente se presenta en la insuficiencia suprarrenal primaria. La insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria no se presenta con hiperpigmentación, ¿ya? Entonces, acá tenemos cómo se ve un paciente típico de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, donde se le observa hiperpigmentación, ¿no? La piel bronceada, en los pliegues corporales. También hay hipotensión, hay hipoglicemia, hay pérdida de peso, hay atrofia o destrucción suprarrenal y hay pérdidas urinarias de sodio, agua y retención de potasio. Esto debido a que la aldosterona no está funcionando, ¿no? En la insuficiencia suprarrenal primaria. Bueno, son múltiples las etiologías de insuficiencia suprarrenal primaria. Por ejemplo, se describe que la autoinmunitaria es la más frecuente en los países desarrollados. En países como el nuestro, la tuberculosis es una causa de importancia, ¿no? En el contexto de insuficiencia suprarrenal primaria. También hay infecciones micóticas, principalmente por histoplasmosis, el citomegalovirus, en contextos de SIDA, debido a las infecciones oportunistas, en metástasis suprarrenales, en amiloidosis o hemacromatosis, que son enfermedades infiltrativas. También en hiperplasia suprarrenal congénita, justamente la patología que veíamos anteriormente, y hemorragia suprarrenal bilateral, ¿no? Como trauma, cirugía o anticoagulantes. También se describen etiología farmacológica como el ketoconazol, por ejemplo. Entonces, el tratamiento para la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿en qué se enfoca? Se enfoca principalmente en reponer lo que nos falta, ¿no? Acá nuestra glándula suprarrenal no sirve, por lo que no produce glucocorticoides y no produce mineralocorticoides. Entonces le vamos a reponer con hidrocortisona y con fluorocortisona. Claro que vamos a tener que ajustar estas dosis en situaciones de estrés, ¿no? Y se le recomienda también a los pacientes que padecen esta enfermedad que porten, ¿no? Una pulsera que indique que son pacientes que tienen insuficiencia adrenal. Bueno, acá he puesto una nota muy importante que, que dice que la secuencia de aminoácidos de la ACTH es muy parecida a la de la hormona estimulante de melanocitos. Esto explicaría, ¿no? El por qué se produce hiperpigmentación en la insuficiencia suprarrenal primaria. Se produce la hiperpigmentación en más del 90% de las personas con enfermedad de Addison, ¿no? Lo que resulta útil para distinguir entre insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Es por eso perdón, la hiperpigmentación para motivos de exámenes nos puede ayudar, ¿no? Para diferenciar desde una insuficiencia suprarrenal primaria de una secundaria. Bueno, ahora tenemos el caso número 2, que es un caso muy interesante, la verdad. Dice, Cristina de 19 años de edad presenta edema y eritema en la región glútea derecha, posterior a una inyección de gentamicina. Bueno, aparentemente hay una infección, ¿no? De los tejidos del glúteo. Evoluciona con celulitis y sepsis con foco dérmico. Recibe tratamiento antibiótico de amplio espectro, de meropenem más vancomicina, y no presenta mejoría. Luego presenta un shock séptico ya.
y se le trata con noradrenalina, en la cual se escalan a dosis máximas de noradrenalina y se agrega vasopresina sin obtener mejoría. Entonces tenemos un shock refractario que no responde ni a dosis máximas de noradrenalina ni a vasopresina tampoco. Entonces nos piden mencionar el mecanismo implicado y cuál será la mejor opción terapéutica. Como les mencioné, estamos en un choque séptico refractario, ¿no? Tiene una vasoplejía sostenida. Bueno, es importante recordar que el cortisol, una propiedad del cortisol que es muy importante y muchas veces se nos olvida, que es que el cortisol permite que los vasos respondan a las catecolaminas, ¿ya? Entonces, el cortisol permite que los vasos respondan a las catecolaminas, incrementando la sensibilidad de los receptores alfa 1 y disminuyendo el óxido nítrico, ¿no? Si nos falta cortisol, hay vasoplejía y resistencia a vasopresores, dice. Pero acá, ¿por qué nos faltaría cortisol en este caso? Por el siguiente motivo. Por motivos que en situaciones de estrés extremo, como por ejemplo puede ser una sepsis, como en este caso, se requieren muchísimo más cortisol de lo normal, ¿no? Por eso es que la administración de hidrocortisona va a revertir el shock refractario. O sea, le vamos a dar eh, el cortisol que le falta para que las catecolaminas puedan, los vasos puedan responder mejor a la adrenalina y noradrenalina, ¿no? Es por eso que en este caso la mejor opción terapéutica sería añadir hidrocortisona endovenoso 200 miligramos por día, ¿no? Para completar este esquema como se ve acá. Tenemos que tener vasopresina, esteroides, en este caso la hidrocortisona y adrenalina, ¿no? Para, para poder tratar a este paciente con shock séptico refractario. Bueno, dice que se añadió hidrocortisona, logrando recuperación de la respuesta a vasopresores, mejoría de la presión arterial y reversión progresiva del shock séptico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el exceso de glucocorticoides, ¿ya? ¿Qué ocurre con el cuerpo cuando los glucocorticoides, como el cortisol, están en exceso? Aquí entra a tallar el famoso síndrome de Cushing, ¿ya? El síndrome de Cushing es todo el conjunto de manifestaciones clínicas que se relacionan con el exceso crónico de cortisol. Bueno, este exceso puede ser endógeno o puede ser exógeno, ¿ya? Bueno, la etiología. La etiología principal es la exógena, es decir, el uso prolongado de glucocorticoides como betametasona, dexametasona y todos los que nombramos en la lista anterior, que se utilizan principalmente para el tratamiento de trastornos inmunitarios, por ejemplo, van a ser la causa más frecuente, ¿no? De síndrome de Cushing. También tenemos de etiología endógena. Dentro de la etiología endógena vamos a ver si son ACTH dependientes o ACTH independientes. ¿Ya? Dentro de los ACTH dependientes vamos a tener a la enfermedad de Cushing, ¿no? Que la enfermedad de Cushing eh, es el exceso de cortisol, pero producto de un adenoma hipofisiario productor de ACTH. Entonces, este adenoma que vemos acá, aquí tenemos un adenoma hipofisiario, va a producir ACTH en exceso. En consecuencia, ese ACTH en exceso también va a estimular a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol, ¿no? Y a la larga nos puede llevar a un síndrome de Cushing también. Otra ACTH dependiente es por producción ectópica de ACTH, ¿no? Tumores, por ejemplo, a nivel pulmonar, como el cáncer pulmonar de células pequeñas, se ha descrito en la literatura que también producen ACTH, ¿no? De manera ectópica. O sea, no es normal que produzca ACTH el pulmón, pero acá hay
células cancerígenas que lo producen, ¿no? Por ende, va a elevar el cortisol y se va a producir un síndrome de Cushing. Y los ACTH independientes que tienen que ver más con la glándula suprarrenal, por ejemplo, un adenoma suprarrenal, como el que se ve aquí en la imagen, donde va a producir cortisol en exceso, ¿no? Este va a producir cortisol directamente en exceso y no va a tener nada que ver con la ACTH, por eso se dice que son ACTH independientes, ¿no? Como sea, como ya estábamos hablando, la fisiopatología del síndrome de Cushing se centra principalmente en que hay un exceso crónico de cortisol, lo que a su vez va a incrementar los efectos del cortisol que describíamos antes, pero de manera exagerada, ¿no? Y se va a producir un aumento en la gluconeogénesis, por ejemplo, un aumento en el catabolismo proteico, va a haber redistribución de grasa y también un efecto mineralocorticoide leve. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de síndrome de Cushing? Las pruebas que se utilizan son medición de cortisol libre en orina de 24 horas, el famoso test de supresión con dexametasona, y el cortisol en plasma de medianoche, ¿no? Tiene que estar elevado, ciertamente, el cortisol libre en 24 horas y el cortisol en plasma de medianoche. Bueno, acá tenemos cómo son las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Vamos a ver obesidad central, cara de luna llena, la famosa jiba de búfalo, las estrías violáceas, la debilidad muscular proximal, hipertensión también va a manifestarse por el efecto mineralocorticoide del cortisol y también hiperglucemia, ¿no? También osteoporosis, también tenemos desgaste y debilidad muscular porque si nos podemos recordar, el cortisol degradaba las proteínas, ¿no? Bueno, el tratamiento para el síndrome de Cushing sería principalmente tratar, ¿no? Identificar primero la causa, si es endógena o exógena. Si es exógena, reducir progresivamente los glucocorticoides. Y si es endógena, no tratar la causa, ¿no? Se puede evaluar una cirugía para el caso de estos tumores como son el adenoma o el cáncer pulmonar. Y también se utilizan fármacos que inhiben la síntesis del cortisol, ¿no? Como el mitotano, también está el ketoconazol, que el ketoconazol es un antifúngico, pero también tiene efecto, ¿no? Inhibiendo la síntesis del cortisol. Y por último, pero no menos importante, lo que muchas veces se nos olvida, que es muy importante tomar precauciones para reducir al mínimo las infecciones en pacientes con síndrome de Cushing debido a la inmunosupresión causada por el hipercortisolismo. ¿Ya? Bueno, chicos, aquí he puesto un último caso que es de una mujer de 45 años de edad que refiere debilidad progresiva, fatiga, pérdida ponderal, náuseas y aumento de la pigmentación en la piel. Ya más o menos, no, para motivos de exámenes ya más o menos vamos sabiendo a dónde se encamina este caso. Su presión arterial es de 120/78 en posición supina y 105/52 al ponerse de pie. Entonces, observamos también que tiene hipotensión ortostática. A ver qué nos dice el laboratorio. El laboratorio nos dice que una concentración sérica de sodio de 120 miliequivalentes por litro. Recordemos que los valores normales de sodio están entre 135 y 145. Entonces tendríamos una hiponatremia. Y una concentración de potasio de 5.9. Lo normal es de 3.5 a 5, entonces tendríamos una hiperpotasemia o hipercalemia. El dosaje, el cortisol en plasma está bajo y los valores y altos valores de ACTH. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué diagnóstico sugeriría dadas las características clínicas y los hallazgos del laboratorio de esta mujer?
Bueno, chicos, el diagnóstico nos orientaría a una insuficiencia suprarrenal, ¿no? ¿Por qué? Porque observamos que la actividad de la aldosterona también se está perdiendo potasio, ¿no? Perdón, se está perdiendo sodio y la aldosterona retiene sodio. Entonces, eso nos podría hacer pensar, y acá en cuanto al potasio, el potasio se está acumulando, ¿no? Eso nos podría hacer pensar en que hay déficit de aldosterona, ¿no? Porque la aldosterona elimina potasio y retiene sodio. Y en cuanto a los síntomas de, del déficit de cortisol, se puede relacionar con la debilidad progresiva, la fatiga, la hipotensión ortostática también muy importante y la hiperpigmentación de la piel que se daba por la acumulación de ACTH, ¿no? Que se parecía mucho a una hormona que también estimulaba los melanocitos, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico que se sugiere para este caso es una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿clasificaría su diagnóstico como una alteración endocrina primaria o secundaria? Bueno, acá estamos frente a una alteración endocrina primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos dice que hay altos valores de ACTH, entonces eso quiere decir que nuestra glándula no está funcionando bien, por eso es que la ACTH de cierta manera trata de decirle, oye, produce cortisol, pero no, la glándula está mal. Entonces sería una alteración primaria, ¿no? La relevancia del oscurecimiento de la piel se debe a, ya sabemos, a los altos valores de ACTH, que se parece mucho a una hormona que estimula los melanocitos. ¿Y qué tipo de tratamiento estaría indicado? El tratamiento que estaba indicado para la insuficiencia suprarrenal sería el reemplazo, ¿no? El reemplazo hormonal con corticoides como la hidrocortisona y de mineralocorticoides como la fludrocortisona. Bueno, las referencias bibliográficas que se han utilizado son el Tratado de Fisiología de Guyton y el libro de Port de Fisiopatología, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, chicos.